vamos a empezar la clase. Hoy nos corresponde nuevamente cambiar uno de los grandes temas del curso. Recordarán que teníamos 4 grandes temas: el juicio sumario, el juicio oral, lo que el código denomina como proceso sucesorio, los 3 ya lo vimos, y nos queda lo que el código denomina jurisdicción voluntaria. Entonces, respecto a este, vamos a ver únicamente algunas generalidades y 3, como lo denomina el código, procesos de jurisdicción voluntaria en particular. Esto se debe a que la mayoría de cuestiones que el código contempla dentro de esta parte de la jurisdicción voluntaria son temas que se pueden tramitar notarialmente y que normalmente se tramitan de esa forma. Entonces no tiene mucho sentido que veamos el trámite judicial, que prácticamente no se utiliza. Y en cuanto a esto de la jurisdicción voluntaria, lo primero que tendríamos que tener, o a lo primero que tendríamos que hacer alguna referencia es al nombre, que incluso existen críticas a ese nombre mismo de la jurisdicción voluntaria, porque en estricto sentido esto no es un ejercicio de la jurisdicción. Recordarán ustedes que la jurisdicción es aquella potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Y en realidad en estos temas de jurisdicción voluntaria, el juez en estricto sentido no está juzgando. Y no está juzgando porque en realidad no está resolviendo un conflicto. La idea de un verdadero proceso es que el juez de una sentencia resuelva un conflicto que ha sido sometido a su conocimiento. En el caso de la jurisdicción voluntaria, en realidad no existe un conflicto. Dice la ley que a través de estos procedimientos se tramitan cuestiones para las cuales la ley exige la participación del juez, o aunque la ley no la exija que los interesados quieran esa participación del juez. Y entonces el tema ese de voluntaria tampoco es en realidad tan voluntaria, porque normalmente a estos procedimientos no acudimos porque querramos, es decir, no acudimos porque tengamos otra opción y decidimos seguir este trámite del juez, porque la ley exige que el trámite se haga del juez. Entonces, por ejemplo, ya tenemos por acá el título de la primera presentación que vamos a ver, es la relativa al divorcio por mutuo consentimiento. Ahí, si yo me quiero divorciar, no tengo otra opción que acudir ante el juez. Pues ya puestos en el punto de que voy a acudir ante el juez, pues puedo hacerlo a través de este procedimiento que vamos a ver en un momento, que es mediante unas diligencias de jurisdicción voluntaria, si es que existe acuerdo entre ambos cónyuges, o bien si no existe ese acuerdo, pues el cónyuge que se quiera divorciar tendrá que lograr comprobar ante el juez que se configura alguna de las causales de divorcio que específicamente establece el Código Civil, y eso será a través de un juicio ordinario, pero en realidad no es tan voluntario el tema. Entonces simplemente usamos la denominación esta de proceso de jurisdicción voluntaria, que es la que utiliza el código. Y entonces, como decíamos, vamos a ver en principio algunas generalidades de este tema. El artículo 401 del código dice que la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley de los interesados se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. Esto de pues que no esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas, a lo que hace referencia a esa ausencia de conflicto que les mencionaba al principio. El juez aquí no tiene ningún conflicto. Y un poco antes dice que complete los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados. Entonces, por disposición de la ley son todos estos casos. Específicamente nosotros vamos a ver aquí 3 procedimientos de jurisdicción voluntaria. Este que es el de las diligencias de divorcio por mutuo consentimiento. Vamos a ver la solicitud para disponer de bienes de menores incapaces o ausentes. Y vamos a ver la solicitud de aplicación de intervención. Entonces, en esos 3 casos, la ley exige la intervención del juez. No existe un conflicto entre partes, por lo tanto se siguen a través de estos procedimientos
Y lo otro dice, cuando por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez. Y entonces no es tan frecuente, pero sí existen algunos casos en los cuales, aunque la ley no establezca específicamente que hay que acudir ante el juez para un procedimiento determinado, si no existe un conflicto entre partes, se puede pedir esa participación del juez para darle un cierto grado de certeza a un tema. Y dos asuntos en los que con alguna frecuencia se ve esa intervención del juez por solicitud de los interesados es uno, para dar a conocer ciertas cuestiones de especial relevancia. Entonces se sigue un procedimiento voluntario de notificación, simplemente yo presento la solicitud ante el juez, haciéndole saber que quiero que una persona conozca un determinado acto. Un ejemplo más o menos típico es la revocatoria de la donación. Si yo otorgo una donación y luego la revoco, le tengo que hacer saber al donatario que revoqué esa donación para que comience a contar su plazo para que tenga la posibilidad de oponerse. Entonces, en muchos casos eso se hace a través de un procedimiento voluntario. Presento ante el juez, le pido que le notifique esa revocación de la donación y entonces empezar a contar su plazo para oponerse. También cuando el Código Civil dice que para constituir un moral obligado hay que interpelar, pues hay que requerir, y que ese requerimiento debe ser judicial o notarial. Si yo no quisiera llegar todavía a la iniciación de un proceso, si yo simplemente quisiera requerir formalmente el pago, podría, a través de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, que lo requiere ese pago. Entonces es mucho más sencillo hacer el requerimiento de forma notarial, y por eso es que no se usa tanto en la práctica, pero ahí está la posibilidad. Y otro caso en el que pueden resultar útiles estos procedimientos de jurisdicción voluntaria no específicamente previstos en la ley es recordar cuando platicamos del juicio sumario sobre arrendamientos y desocupación, porque hay una norma en el Código Civil que dice que si el arrendatario abandona la cosa arrendada, el arrendante tiene derecho a que se le entregue judicialmente. Entonces, si ya existe el juicio sumario promovido, pues dentro del mismo juicio sumario se le presenta una solicitud al juez para que constate ese abandono de la cosa y haga la entrega judicial. Pero si no existiera el proceso todavía, si no existe el juicio sumario, y yo simplemente me entero de que mi arrendatario dejó abandonado el inmueble y quiero obtener esa entrega judicial ejercitando ese derecho que me confiere la ley, mediante un procedimiento de jurisdicción voluntaria me puedo presentar ante el juez para que constate que el inmueble está abandonado y que me haga la entrega judicial. Y a eso se refiere esta parte que dice que cuando por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez. Estos son unos ejemplos. En cualquier otro caso en los que no se pidiera propiamente que se derive un conflicto, sino simplemente la intervención del juez para darle formalidad, para darle certeza jurídica, se podría iniciar un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Luego, como les digo, todos los que están específicamente previstos en la ley, aquí en toda esta parte, artículos 400 y tantos del Código Procesal Civil Mercantil, hay varios procedimientos de jurisdicción voluntaria específicamente establecidos. Como les insisto, los tres que en realidad son de utilidad son de los que vamos a platicar aquí, pero hay otros ahí establecidos y luego dispersos por la legislación. Hay algunos otros. Por ejemplo, en el Código de Comercio contempla dos o tres procedimientos de jurisdicción voluntaria referidos a las acciones o los títulos de crédito. Hay algunas leyes específicas. Recordarán que cuando vimos el trabajo de división de la cosa común, alguno de los grupos mencionaba una ley que es la ley para localización de, no recuerdo exactamente el nombre, localización y delimitación de derechos y beneficios, creo que sea. Entonces hay procedimientos de jurisdicción voluntaria por ahí dispersos en la ley, y estos, como les insisto, son los principales. Luego el artículo 402 dice que las informaciones que las leyes exigen para la realización de ciertos actos, como el otorgamiento de autorizaciones judiciales, la rectificación de partidas, etc., y todos los que no estuvieran especialmente reglamentados se sujetarán a los descuidos con este título, aplicándose además lo que particularmente establecen el requisito especial las leyes respectivas. 403, las solicitudes relativas a la protección voluntaria
se formularán por escrito ante los jueces de primera instancia y cuando fuere necesaria la audiencia de alguna persona se le notificará para que dentro del tercer día evacúe. Los documentos que se presentaron y las justificaciones que se ofrecieron serán recibidos sin necesidad de citación. Se dirá al Ministerio Público que ahora se diría a la Procuraduría General de la Nación cuando la solicitud promovida afecte a los intereses públicos y cuando se refiere a personas incapaces o ausentes. Importante es hacer una distinción. Aquí estamos en toda esta parte tratando el libro cuarto del Código Procesal Civil Mercantil. Y ese libro cuarto se divide en dos grandes títulos. Uno es todo esto de la jurisdicción voluntaria y el otro es lo que el Código denomina como el proceso sucesorio. Entonces, aunque en ninguno de los dos casos hay conflicto, y en ninguno de los dos casos el juez en realidad dirime pues, un conflicto porque no existe, no son lo mismo. A lo que voy es que el proceso sucesorio no es un proceso o procedimiento de jurisdicción voluntaria, son cosas distintas. Pero en esencia la idea es la misma, es decir, iniciamos con una solicitud por escrito que se le presenta al juez, que no es una demanda, pero en su estructura sigue más o menos el mismo orden y debe cumplirse más o menos los mismos requisitos. Y de ahí en adelante tenemos una serie de actos que necesariamente deben cumplirse. Al igual que pasa con el proceso sucesorio, no es tan importante el orden en que se cumplan esos actos, salvo algunas excepciones, y no es tan terrible que algo no se haga o no se haga bien, porque luego se puede corregir. Lo importante es que todos esos actos estén cumplidos para que pueda dictarse una resolución final, que normalmente es un auto. Hay un par de casos en los que se resuelven estos procedimientos de jurisdicción voluntaria mediante una sentencia. Luego, 404, si a la solicitud se opusiera alguno que tenga derecho para hacerlo, el asunto será declarado contencioso para que las partes acudan donde corresponde a deducir sus derechos. Si la solicitud se hiciera porque no tenga derecho en el asunto, lo podrá registrar de oficio. El 405, el juez podrá variar o modificar las providencias tributarias sin sujetarse a los términos y formas establecidos para la jurisdicción contenciosa, que en esto último más o menos se recoge esta idea que les decía de que no son tan marcadas las etapas en las que se desarrolla este procedimiento y no es tan de vital importancia que se haga en un orden específico. Más importante es que en realidad se haga, salvo algunas cuestiones que sí requerirán que una de ellas se lleve a cabo antes que la otra, pero en líneas generales lo importante es que se haga y no tanto el orden específico ni sujetarse a plazos determinados. ¿Dudas aquí? En esta proposición que dice que si alguien se opone que tenga derecho a hacerlo será declarado contencioso, ¿no quiere decir que ya deja de hacer eso será un juicio normal La respuesta corta a su pregunta depende. Lo que pasa es que el código contempla varios procedimientos de jurisdicción voluntaria y en principio hay que tener en cuenta que algunos de esos procedimientos de jurisdicción voluntaria se tramitan ante un juez civil y hay otros que se tramitan ante un juez de familia. Entonces, teniendo eso en mente, aquí la norma dice que el asunto será declarado contencioso y las partes deberán acudir a donde corresponde. Eso quiere decir, la regla general es yo tendría que iniciar un juicio independiente. Ahora, por el orden, regresemos. Los distintos procedimientos de jurisdicción voluntaria que tratan la posibilidad de oposición establecen cómo se lleva a cabo esa oposición, cuál es el trámite. Entonces hay algunos casos en los que la oposición es por el procedimiento de los incidentes. Si esto es así, entonces pues es una cuestión accesoria que surgió respecto del asunto principal y será un incidente que se tramitará dentro del expediente. Luego hay algunos otros casos en los que la ley manda a que la oposición se tramite en un proceso específico. Algunos casos que lo remite al juicio sumario, otros que lo remite al juicio ordinario.
Entonces, para esos casos, en los que lo remite a un proceso, un verdadero proceso, un proceso sumario o un juicio ordinario, tomaríamos esta norma que acabamos de leer y dice: el juez lo declarará el asunto contencioso y las partes deberán acudir a donde corresponde. Eso querría decir iniciar un proceso independiente y después regresamos ante el juez que estaba tramitando estas diligencias de presunción voluntaria con el resultado del proceso. Señor juez, ya me dictaron sentencia en el juicio de oposición, entonces aquí le traigo la certificación de que ya declararon sin lugar esta demanda, por lo tanto podemos continuar con este proceso. O bien si declararan con otra oposición, pues ahí se quedará sin finalizar el procedimiento de presunción voluntaria. Ahora, cuando esa es la regla general, pero cuando el asunto se tramita ante un juez de familia, recuerda su ley del tribunal de familia. Ahí tenemos. Gracias. Entonces, cuando el asunto se tramita ante un juez de familia, dicen. El artículo 16, en su parte final, en su oración final de este artículo 16, dice: toda oposición que no tratare de los asuntos a que se refiere el artículo 9 se resolverá dentro del mismo proceso. Entonces, si el asunto es de familia, para ver si la oposición se tramita dentro del mismo expediente o un expediente independiente, tendríamos que ir primero al artículo 9, que dice: los asuntos relativos al reconocimiento de preñez y parto, paternidad y filiación, separación y divorcio, nulidad de matrimonio, declaración y cese de la unión de hecho y patrimonio familiar, se respetarán los procedimientos, etcétera. Pero tenemos ahí un listado de temas o de procesos o de procedimientos. Entonces, si es alguno de estos asuntos, seguirá la misma regla general que tiene el Código Procesal Civil Mercantil, en el sentido de que la oposición debería ser en un expediente independiente. Si no es de estos asuntos, si se tramita ante un juez de familia, entonces la oposición se tramitará dentro del expediente. Gracias. Entonces vamos a empezar a platicar ya de este procedimiento, primero los procedimientos de protección voluntaria que vamos a ver en particular, son las diligencias de divorcio por consentimiento. En Guatemala tenemos la posibilidad del divorcio. Hay todavía algunos países, ya van quedando pocos, pero por ahí todavía algunos países en los que el divorcio no está permitido. En el otro extremo hay países en donde el divorcio se podría tramitar solo notarialmente, sin necesidad de la intervención del juez. O hay países en donde los cónyuges pueden pedir el divorcio sin necesidad de tener el consentimiento del otro cónyuge y sin necesidad de invocar una causal específica. Solo se sigue un trámite para que el juez verifique que estén atendidas las cuestiones que hay que atender, los alimentos de los hijos, los alimentos de la esposa, etcétera, etcétera, pero no necesito invocar una causal específica para divorciar. En Guatemala lo que tenemos es un sistema bastante restringido y es un sistema intencionalmente restringido. Es decir, si ustedes ven la exposición de motivos del Código Civil, la idea que está atrás de esto es que la familia, el matrimonio, es la base de la familia, y que entonces, como medida de protección para la familia, se trata de obstaculizar o tratar de evitar en lo posible que ese matrimonio se disuelva. Y entonces tenemos únicamente dos formas de llegar a un divorcio en Guatemala. Una forma es si existe un mutuo consentimiento de los cónyuges, si existe concurrencia de ese consentimiento, si ambos están de acuerdo en divorciarse. Eso es el origen, digamos, de cómo vamos a llegar al divorcio, y eso nos lleva procedimentalmente o procesalmente a este trámite de acá, a estas diligencias voluntarias. La otra forma es cuando solo uno de los cónyuges tiene esa voluntad de divorciarse,
extraordinario. Entonces, en Guatemala, yo solo, si me quiero divorciar, solo tengo dos opciones. Me pongo de acuerdo con mi esposa y seguimos estas diligencias de jurisdicción voluntaria, o si no logro ese acuerdo, tendría que tener alguna de las causales establecidas específicamente en el Código Civil. Pero fuera de esas causales que están establecidas en el artículo 155 del Código Civil, por mucho que la convivencia ya no sea del agrado de los cónyuges, si no logramos el consentimiento de ambas partes, si no logramos configurar alguna de esas causales, no podrá existir el divorcio. Ustedes tal vez ya no les genera mucha confusión este tema porque ya pasó hace algunos años, pero en algún momento, hace unos 5 años tal vez un poco más, surgió en Guatemala la idea de que se iba, que incluso mezclaban dos temas cuando estaba gestando la idea de esta reforma legal. Decían que querían establecer en Guatemala el divorcio sin causal y que querían establecer en Guatemala lo que denominaban el divorcio express, el divorcio con un trámite más rápido, que son dos temas distintos. Una cosa es si necesito o no causal, y otra cosa es cuál es el trámite que se va a seguir. En Guatemala tenemos dos mecanismos. No necesito causal si hay mutuo consentimiento, y eso procesalmente me lleva a este trámite. Sí necesito causal si solo uno de los cónyuges se quiere divorciar, y eso procesalmente me lleva a extraordinario. Pero entonces se planteaba la idea de que el cónyuge, cualquiera de los cónyuges, pudiera pedir el divorcio sin necesidad de invocar una causal, más o menos como digo que funciona en otros países, que simplemente se sigue un trámite para que pues constate que estén atendidos los asuntos que hay que atender, la alimentación de los hijos, la alimentación de la esposa, etc. Eso es el tema de la causal. Luego, procesalmente, ¿cuál es el trámite que iba a tener eso? Es otra cosa. Al final de cuentas, como pasa muchas veces con nuestras leyes, fueron modificando el proyecto, hasta que finalmente sí surgió una reforma al Código Civil, pero es una reforma pues, totalmente carente de sentido. Al final de cuentas, a lo que llegamos con la reforma en cuanto a las causales de divorcio es que dentro de las causales establece el artículo 155 del Código Civil. Vemos específicamente, dice, son causas comunes para obtener la separación o el divorcio. Vemos específicamente en el inciso 4, la separación o abandono voluntario de la casa conyugal o la ausencia inmotivada del matrimonio. Y entonces, la lógica de todas estas causales de divorcio que están establecidas en este artículo 155 es que hay algunas que son imputables a uno de los cónyuges y hay otras que no. Entonces, por ejemplo, si vemos la primera, la infidelidad, obviamente es imputable a uno de los cónyuges, ya que haya cometido una infidelidad. Los malos tratos igual, el atentado de uno de los cónyuges igual, pero veamos una que no sea culpable. Entonces, la enfermedad grave, incurable y contagiosa perjudicial al otro cónyuge o a la descendencia. Eso es una causal de divorcio. Entonces, si yo contraigo una enfermedad que cumpla estas características, mi esposa me puede pedir el divorcio. Por supuesto, eso no es culpa de nadie, yo no quería enfermarme, pero se configura la causal de divorcio. Y eso tiene consecuencias específicamente para la posibilidad o no de que sobre todo la mujer pueda pedir una pensión alimenticia, porque dice la ley que una de las consecuencias del divorcio es que el cónyuge inculpable tiene derecho a recibir una pensión alimenticia. Específicamente, como hablamos cuando hablamos de los alimentos, en líneas generales será la esposa la que tenga ese derecho. Entonces, hay la regla general es que el divorcio lo puede solicitar el cónyuge que no sea culpable. Es decir, por ejemplo, si nos fuéramos al inciso primero, la infidelidad, si yo cometo el acto de infidelidad, yo no puedo demandar
no haya dado causa a ello, etcétera, etcétera. Pero luego con esta reforma lo que hicieron es que específicamente en cuanto a la causal esta del abandono del hogar conyugal, la separación o en realidad son tres causales: la separación o abandono voluntario de la casa conyugal por la ausencia inmotivada por más de un año. Reformaron el artículo 156 y dice: se presume voluntario el abandono y motivada la ausencia, que se refiere al inciso cuarto del artículo anterior. Pues siempre ha estado así. Pero luego dice: la acción podrá ser promovida por cualquiera de los cónyuges. Entonces la genial salida que encontraron los legisladores fue que si yo no tengo habilitado ninguno de los dos caminos jurídicos que ya platicamos, es decir, por un lado el mutuo consentimiento y por el otro que se configura una causal de divorcio, yo lo que podría hacer es abandonar yo el hogar conyugal y luego dejar pasar un año y basado en el abandono del hogar conyugal que yo hice, demandar el divorcio. Obviamente carece de total sentido, pero ahí fue a donde llegamos con la reforma. Y entonces el trámite seguirá siendo un juicio ordinario, no cambió para nada. Lo único que cambió es que para esas causales específicas del inciso 4, el cónyuge culpable puede demandar el divorcio. Por supuesto también lo puede demandar el cónyuge culpable, pero el cónyuge culpable puede demandar el divorcio en este caso mediante un juicio ordinario. ¿Sí? Y en este caso el divorcio tiene efectos en el momento de la sentencia, no en el momento del abandono de la verdad. Siempre. El divorcio siempre es de aquí en adelante, no tiene efectos declarativos, sino constitutivos. Porque en realidad, recordarán ustedes que cuando dividimos los procesos en constitutivos, declarativos y de condena, los constitutivos es cuando se crea, modifica o extingue una relación jurídica. Entonces, aunque no se esté creando algo, cae dentro de la categoría de los constitutivos. Entonces surge efectos que aquí en adelante, la sentencia de divorcio en adelante. Una pregunta, estamos ahí cerca. El artículo 131. En el segundo párrafo establece que cada código conveniente tiene la libre disposición de los bienes que se encuentran escritos en nombre de los registros públicos, sin perjuicio de responder ante el otro por la disposición que hiciera de los bienes comunes. Yo en el Código Civil comentado que tengo, hacía referencia a que eso era un tipo, eso de responder ante el otro es un tipo de rendición de cuentas, pero no estoy seguro si eso es así. Pues mire, yo no lo consideraría en términos tan absolutos. A lo que voy es, usted está casada y tiene un bien inscrito a su nombre. Teniendo el bien inscrito a su nombre, usted vende ese bien, me lo vende a mí. Y entonces lo que pasa es que durante la evolución legislativa, digamos, el tema ha tenido distinto tratamiento. De hecho, volviendo a los absurdos legislativos en los que a veces caemos, ese artículo lo reformaron hace unos 20 años más o menos. No recuerdo exactamente cómo era la historia, pero querían reformar el segundo párrafo, pero el texto de la reforma dice se reforma el primer párrafo o a la inversa. La cuestión es que tenía usted, en vez de regular cosas distintas en el primer y el segundo párrafo, regulaban exactamente lo mismo, pero en sentido opuesto. Entonces, el hecho es que después lo corrigieron. Pero a lo que iba es que en algún momento de esa evolución legislativa se necesitaba el consentimiento del otro cónyuge para disponer de ese bien. Es decir, si usted me vendía ese bien a mí y en la escritura de compraventa no constaba el consentimiento de su esposo, esa compraventa era nula. Eso hace muchísimo tiempo. Entonces ahora el Código Civil lo que dice es cada cónyuge tiene la libre disposición de los bienes que estén inscritos a su nombre. Entonces, el bien esté inscrito solo a nombre suyo, usted me lo vende a mí, esa compraventa es válida. Entonces eso sobre todo protege al comprador de buena fe, en el caso del ejemplo yo voy al registro de la propiedad, veo que el bien está inscrito a su nombre, celebro la negociación con usted como es lógico, y carecería bastante de sentido que yo me tuviera que
poner a averiguar si usted es casado o no y que si su esposa está de acuerdo o no. Entonces, el conflicto lo deja del hogar hacia adentro. Frente a mí, la compraventa es válida. Y ahora dice, usted tiene que responder ante su cónyuge de la disposición que hizo de los bienes comunes. ¿Y eso qué quiere decir? Que tendríamos que estar, en principio, en un régimen de comunidad de gananciales. Es el único en el que podría pasar eso. Si fuera comunidad absoluta, el bien estaría inscrito a nombre de ambos. Tal vez no, tal vez sí podría estar inscrito sobre el nombre del perro, pero tendría que ser o comunidad de gananciales o comunidad absoluta. Si fuera separación absoluta, no existen bienes comunes. Entonces, estando su matrimonio regido por alguno de esos regímenes económicos, usted hizo disposición de ese bien, dispuso de ese bien, y ahora dice la ley, usted tiene que responder a su cónyuge por esa disposición que usted hizo. Puestos en el punto, ahora ya usted dispuso de ese bien y su esposa dice, ¿aquí qué pasó? ¿Contrata un abogado? ¿Qué va a hacer el abogado? Podría hacer varias cosas, de hecho en la práctica se hacen varias cosas. Una opción es esa, pero como digo, yo no lo vería en términos tan absolutos de que necesariamente esa sea la solución. De hecho podría ser una buena solución, pero hay otras. Por ejemplo, se podría seguir un juicio ordinario para que se declarara que ese bien formaba parte del patrimonio conyugal y que por lo tanto a la señora le corresponde su parte del bien. Se podría seguir incluso un juicio de daños y perjuicios por el mal manejo que usted ha hecho de la hacienda doméstica. Hay varias opciones, pero efectivamente una opción sería esa. Sí, digamos, en ese caso, los gastos en los que se incurrirían serían los gastos normales de tramitación de venta del bien y todo eso. Lo que pasa es que al final de cuentas se vuelve una cuestión un poco relativa y qué tanta responsabilidad tiene usted. Porque digamos, teóricamente pudiera pasar que ese bien lo adquirieron usted y su esposa, recién casados, compraron el bien, etcétera, era una casa pequeña, porque era lo que en principio para lo que alcanzaba y luego lo que se necesitaba porque no había hijos, etcétera. 10 o 15 años más tarde tienen hijos, la situación económica es otra y deciden vender ese bien y comprar otro. Entonces, si usted simplemente vendió el bien, estaba inscrito a su nombre, agarró ese dinero y lo usó como parte del pago del otro bien de la otra casa más grande, o lo vendió como enganche de la otra casa más grande, etc. Ahí no hay absolutamente algún derecho de su esposa a decir que es mitad de eso, porque igual se siguió invirtiendo en seguir construyendo el patrimonio de la familia. Hay que ver, como en todos los casos, las particularidades. Ahora, si usted agarró ese dinero y se fue con sus amigos de viaje a Europa, pues entonces ahí ya estamos hablando de otro tema. Si saben lo correcto hacer el instrumento público sería de que compareciese también la esposa o no solo. No es necesario. Bueno, entonces veamos el procedimiento es. Dice que en principio para que pueda existir un divorcio por mutuo consentimiento necesitamos que haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio. Esto no pasa en el caso del divorcio por causa determinada. Si en la luna de miel la señora le pega al esposo y luego el esposo va a demandar el divorcio por malos tratos, no puede hacer a la semana siguiente, tiene que esperar algún plazo. En el caso del divorcio por mutuo consentimiento, sí, nuevamente siguiendo la misma idea que les decía. La idea es que no a la primera pelea que tengan los cónyuges vayan a decidir divorciarse, sino que la ley trata de forzarlos a que por lo menos tengan este periodo de reflexión. Y citamos por aquí un par de artículos, 427 del Código Procesal Civil Mercantil, que dice: el divorcio o la separación por mutuo consentimiento podrán pedirse ante el juez del domicilio conyugal
siempre que hubiera transcurrido más de un año contado de la fecha en que se celebró el matrimonio. Y en el Código Civil 154, que dice en el último párrafo, la separación o divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges no podrá pedirse sino después de un año contado de la fecha en que se celebró el matrimonio. Entonces tenemos ese periodo obligado de espera. Y luego, en cuanto al trámite, tenemos esta solicitud inicial, más o menos como pasa en el proceso sucesor, un memorial que debe seguir en esencia la misma estructura que una demanda, los mismos requisitos. Aquí obviamente no estamos demandando a alguien, comparecen ambos cónyuges en el mismo memorial, cada uno de ellos auxiliado por distinto abogado. En realidad la ley exige el auxilio del distinto abogado solo para la celebración de una junta conciliatoria que va a venir más adelante en el procedimiento, pero se acostumbra que desde el inicio, y es lo correcto, que desde el inicio el auxilio para cada uno de los cónyuges por distinto abogado, porque eso de alguna manera garantiza que desde un inicio se han estado protegiendo los intereses de ambos. Y entonces dice que hay que adjuntar algunos documentos según el artículo 426 del Código. La norma dice: el divorcio o la separación por mutuo consentimiento podrán pedirse ante el juez del domicilio conyugal, siempre que haya transcurrido más de un año, con la solicitud deberán presentarse los documentos siguientes. Primero, certificaciones de la partida del matrimonio. Obviamente eso es fundamental, que haya divorcio entre el matrimonio. De las partidas de nacimiento de los hijos procreados por ambos. En cuanto a esto, cuando les toque, pongan atención, la ley no dice de los hijos menores, dice de los hijos procreados por ambos. Así tengan hijos de 50 años, habrá que adjuntar las certificaciones de las partidas de nacimiento de esos hijos y de las partidas de defunción de los hijos que hubieran fallecido. Igual, no importa que tantos hijos hayan fallecido, hay que adjuntar todas esas partidas, certificaciones. Segundo, las titulaciones matrimoniales si se hubiesen celebrado. Y tercero, relación de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Aquí la ley, aquí la ley tiene una mala redacción, porque supuestamente lo que está enumerando son cosas que hay que adjuntarle a la solicitud, es decir, documentos adicionales. Los dos primeros cumplen con esto. La certificación de la partida de matrimonio es un documento adicional que yo le tengo que anexar a la solicitud. Lo mismo con esas certificaciones de nacimiento y de defunción de los hijos. Ahora, esta relación de los bienes adquiridos durante el matrimonio, en realidad no es que sea un documento adicional a la solicitud inicial, sino que en una parte del memorial hay que hacer una mención de esos bienes adquiridos durante el matrimonio. Otra cosa a la que hay que ponerle atención es que esto es un requisito para todas las solicitudes de divorcio por mutuo consentimiento, aun cuando el régimen económico sea de separación absoluta, y por lo tanto no importa qué bienes se hayan adquirido durante el matrimonio, porque en realidad cada quien se quedará con los bienes que estén a su nombre. De todos modos es un requisito de la solicitud. Señorita. He visto una pregunta que dice que estaba un hijo no porque van al matrimonio, pero yo el marido de los dos es un hijo. O sea, lo reconocí como él, pero no es él. Lo que pasa es que si lo reconoció como suyo, legalmente es hijo suyo, porque la certificación de nacimiento, para que exista ese reconocimiento, únicamente hay dos opciones. Primera opción es que desde que fueron a inscribir el nacimiento del niño, se ha inscrito como hijo del señor. Entonces la certificación de nacimiento dirá que en tal fecha nació fulanito de tal, hijo de fulanito de fulano. Esa es una opción. La otra opción es que originalmente el niño se haya inscrito solo como hijo de la señora y en el camino el señor haya hecho un reconocimiento, y entonces habrá una anotación marginal, que de hecho esta segunda opción debería ser algo que no debería ocurrir, porque aquí estamos hablando de hijos nacidos dentro del matrimonio. Y entonces, si es un hijo de una mujer casada, automáticamente debería inscribirse como hijo del esposo. Supongamos que hubiera pasado, pues el señor podría haber acudido a reconocer al niño. El hecho es que ya en la certificación de nacimiento consta que es hijo de fulano. Entonces ahí, en realidad, si en el fondo de la conciencia de los involucrados saben que biológicamente no se puede, es
para efectos jurídicos no tiene relevancia. Entonces, se refería de los procreados y de los reconocidos, por decirlo así. Porque ya consta en la partida o en la certificación que el padre o la madre lo reconoció. Pues el padre. Y lo que pasa es que para efectos jurídicos entre ambas cosas no podemos hacer alguna diferencia. O sea, si yo reconozco a alguien como hijo mío, es porque lo procreé con la señora que en la partida de nacimiento dice que es madre de este niño. Si además resulta que esa señora y yo estamos casados y la fecha de nacimiento del niño y de su concepción coincide con un momento en el que ya estábamos casados, es un hijo procreado de un matrimonio. Entonces tenemos esta solicitud inicial. Y el juez dicta esta resolución donde teóricamente resuelve todo este montón de cosas, aunque en realidad no es así porque la mayoría de ellas son opcionales, son opciones que normalmente es innecesario que el juez adopte en la práctica, pero vamos a ver qué dijo acá. El artículo 427 dice que al darle curso a la solicitud, el juez podrá decretar la suspensión de la vida en común, salvo alguna circunstancia muy excepcional, que es algo en lo que el juez no se involucraría, no debería involucrarse en principio, y no se involucra en la práctica. ¿Por qué? Porque si ambos cónyuges están pidiendo el divorcio, lo normal será que ya no estén viviendo juntos. Y si por razones prácticas, porque todavía no ha conseguido el señor a dónde irse a vivir o por qué sé yo, deciden seguir viviendo juntos, aun cuando estén tramitando el divorcio, pues eso será cosa de ellos. Pues ese tema no le interesa. Sobre todo que siendo un divorcio por mutuo consentimiento no se invoca una causa de divorcio. Entonces no hay ni siquiera aquí tema de decir es que hay que decretar la suspensión de la vida en común porque el señor le da malos tratos a la señora, porque pues no está enterado de eso. Teóricamente la ley establece esa posibilidad. Luego dice determinará provisionalmente quién de los cónyuges será a cargo de los hijos. También es algo en lo que normalmente pues no se involucra. ¿Cuál será la pensión alimenticia que a estos corresponde? Eso sí, esa debería resolverse. Así como la que debe prestar el marido a la mujer si fuera el caso, también es algo que pues, hay que resolver. También puede dictar todas las medidas que estimen convenientes para la adecuada protección de los hijos y de la mujer. También en la práctica es poco común que exista necesidad de tomar estas medidas de protección, porque como les insisto, el juez no conoce algún hecho que motive esa necesidad de proteger a los hijos o a la mujer. Los hijos menores de 10 años sin distinción de sexo y las hijas de toda edad quedarán durante la tramitación del divorcio o de la separación al cuidado de la madre y los hijos varones mayores de 10 años al cuidado del padre. Sin embargo, si en el concepto del juez hubiera motivos fundados, podrá confiarlos al cuidado del otro cónyuge o de una tercera persona. Los jueces determinarán igualmente el modo y la forma en que los padres puedan relacionarse con los hijos que no se encuentren en su poder. En realidad, todo esto, como les insisto, normalmente el juez no se involucra, el juez no se involucra en esos temas en su primera resolución de estas diligencias voluntarias de divorcio porque no tiene a su alcance algunos elementos que configuren esa necesidad de tomar alguna disposición al respecto. Esta norma sí sirve para efectos legislativos en otro tipo de procesos que se tuvieran que tramitar. Entonces, por ejemplo, si el divorcio fuera ordinario y la causal de divorcio fuera los malos tratos para los hijos o para la mujer, entonces podrían tomarse como elementos orientativos de estas disposiciones que tiene esta norma. O un proceso que es relativamente común en la práctica, aunque la ley no lo regula expresamente, que es un juicio de relaciones familiares. Normalmente se da cuando los niños viven con la señora y no le permite al señor tener relaciones con ellos. También puede ser a la inversa, pero lo normal es eso. Entonces se sigue este juicio para que pues establezca un régimen de visitas en el cual forzosamente la señora, por ejemplo, le tiene que permitir que los vea todos los sábados de 2 de la tarde a las 6 de la tarde o lo que fuera. Entonces en todos esos casos pues sirven de elementos orientativos estas disposiciones, pero para efectos de esta primera resolución normalmente lo que el juez resolverá será darle trámite a la solicitud, fijar la pensión
En la mayoría de casos sí, y en la mayoría de estos aspectos sí, pero ya vamos a llegar en un momento a eso. Pero vamos a ver si ya platicamos de todo esto. Sí. Bueno, y dice que señala pues una junta conciliatoria. Es la última viñeta que tenemos aquí en el proyecto de ley. El juez señala una junta conciliatoria, eso nos lleva al siguiente artículo, que dice el juez citará a las partes a una junta conciliatoria señalando día y hora para que se verifique dentro del término de 8 días. Casi en la totalidad de los casos, el día y hora sobre los 8 días no se cumple. De hecho, lo normal es que hay que esperar varios meses para que la junta conciliatoria se lleve a cabo, que hay que esperar la disponibilidad de la agenda del tribunal y ya están señaladas otras audiencias para esperar el turno. Entonces, teóricamente debería ser dentro de los 8 días. Aunque en la práctica, como les digo, lo normal es que no sea así. Y aquí es donde dice esto de que las partes deberán comparecer personalmente con auxiliadas por el diferente abogado. Entonces vamos a ver gráficamente esto que daría aquí. Se señala esa junta conciliatoria y entre la resolución y la junta no deberían haber más de 8 días, porque como les digo, eso no se cumple en la práctica. Y siendo un procedimiento de protección voluntaria, en realidad no importa. Lo que importa es que la junta conciliatoria se lleve a cabo. Y en esa junta conciliatoria, como en cualquier otra, hay dos posibilidades: se pongan de acuerdo o que no se pongan de acuerdo. Solo que aquí en realidad el tema de ponerse de acuerdo lo que implicaría sería, aquí sí aplicamos más lo de la junta conciliatoria, lo de la palabra conciliatoria en esta junta, porque el que se pusieran de acuerdo lo que implicaría sería una reconciliación como pareja, es decir, que retomaran la vida en común, que siguieran siendo esposos y que por lo tanto ya no se continuara con estas diligencias de divorcio. Entonces, dice aquí la norma que previa ratificación, si continuamos con el 428, previa ratificación de la solicitud, el juez les hará las reflexiones convenientes a fin de que continúen la vida conyugal. Si aquellos se vinieran, el juez declarará el sobreseimiento definitivo. Eso quiere decir que hasta ahí llegó el expediente, ahí termina el expediente, es un modo anormal o excepcional de terminación del proceso. De tal manera que si una semana después deciden que siempre sí se querían divorciar, volvemos al punto cero. Nuevamente se tendrán que poner de acuerdo en iniciar sus diligencias voluntarias de divorcio, que serán nuevas, un nuevo número de expediente, probablemente un número distinto, o bien se configure una causal para que uno de los dos demande al otro. Únicamente el cónyuge que esté fuera de la República podrá constituir apoderado para este acto de la Junta Conciliatoria, nuevamente tratando de forzar la ley que por lo menos se intente la reconciliación de la pareja. En ningún caso pueden los cónyuges designar apoderado a una misma persona para practicar esas diligencias. Y entonces aquí la segunda posibilidad es, por supuesto, que no haya ningún acuerdo. Y aquí la ley tiene un subtema curioso. El artículo 429 dice: si no hubiera conciliación, en la misma junta o con posterioridad se presentará al juez un proyecto de convenio en que consten en su caso los puntos siguientes, que ahí tienen 4 puntos que son el contenido mínimo de ese proyecto de convenio. Luego el Código Civil, en su artículo 163, también trata sobre el proyecto de convenio, que dice que si la separación o los divorcios se solicitaran por mutuo acuerdo, los cónyuges deberán presentar un proyecto de convenio sobre los puntos siguientes, y ahí están los puntos, que son los mismos 4 puntos en ambas normas. Ahora, la situación curiosa que se presenta es en cuanto al momento en el que se le plantea este proyecto de convenio al juez. Porque el Código Civil simplemente dice que hay que presentar ese proyecto de convenio, no dice cuándo. El Código Procesal Civil y Mercantil dice que primero llegamos a la Junta Conciliatoria, vemos si hubo acuerdo entre los cónyuges o no, y si no hubo acuerdo, dice, en la misma Junta o posteriormente se presentará el proyecto de convenio. Entonces, supuestamente, en todo eso que pasó antes, se habría tramitado sin la existencia de un proyecto
convenio. Ahora, en la práctica, eso no funciona así, y por eso tenemos esta línea roja aquí que nos regresa a la primera solicitud. Porque en la práctica, ese proyecto de convenio siempre se presenta en la primera solicitud, como parte del memorial. Es una de las partes del memorial, así como en cualquier otro memorial tenemos hecho fundamento de derecho, pruebas y petición. En este normalmente lo que se hace es una relación de hechos relativamente breve, porque no es un conflicto que se le está planteando al juez. Llegamos al punto en que los cónyuges le hacen saber al juez que han decidido solicitar su divorcio por mutuo consentimiento, y entonces le dicen: por lo anterior, sometemos a consideración de los señores jueces el siguiente. Y así como hay título de hechos, fundamento de derecho, está proyecto de convenio, y ahí estará el proyecto de convenio al que arreglaron los cónyuges. Tan es así que casi les aseguraría yo que si se presentara una solicitud de divorcio con un consentimiento sin incluir ese proyecto de convenio, el juez casi con seguridad ordenaría que primero se presente el proyecto de convenio para darle trámite a la solicitud. Como digo, no tiene eso un fundamento legal, la ley lo ordena expresamente, es otra cosa que se presente después, pero en realidad lo que está mal, la ley lo está, digamos, en una lógica muy fundamentada de la ley, porque no tiene sentido que hayamos tramitado todo esto si las partes no se han puesto de acuerdo sobre esos 4 puntos. En realidad, si no existe acuerdo sobre esos temas, pues todavía no están de acuerdo en que se quieren negociar con mutuo consentimiento, porque son temas importantes, sobre todo de naturaleza económica y de naturaleza de convivencia con los hijos, que son los 2 puntos normalmente más importantes en cualquier tema de divorcio. Entonces los puntos lo vamos a leer en el Código Procesal Civil Mercantil. Dice primero a quién quedan confiados los hijos menores o incapaces habidos en el matrimonio. Si van a vivir con la mamá, van a vivir con el papá o con quien van a vivir. Segundo, por cuenta de quién de los cónyuges deberán ser alimentados y educados los hijos, y con esa obligación que se sobre a los cónyuges, en qué proporción contribuirá cada uno de ellos. Tercero, ¿qué pensión deberá pagar el marido de la mujer si ésta no tiene rentas propias que basten para cubrir sus necesidades? Y cuarto, garantía que se preste para el cumplimiento de las obligaciones que por el convenio contraerán los cónyuges. El convenio no perjudicará a los hijos, quienes a pesar de las estipulaciones conservarán íntegros sus derechos de ser alimentados y educados con arreglo a la ley. Entonces, estos son los 4 puntos mínimos que debe tener el proyecto de convenio. 2 cosas ahí. Primero, siempre el proyecto de convenio debe tener esos 4 puntos. No importa si no hay hijos, el proyecto de convenio debe tratar los 4 puntos. Entonces, si nunca tuvieron hijos o si todos los hijos son mayores de edad, de todos modos tendremos un punto a ese respecto. Entonces, el proyecto de convenio dirá: primero, ¿a quién quedan confiados los hijos menores habidos en el matrimonio? No se hace pronunciamiento a este respecto porque no hay hijos menores, porque no procreamos hijos. Ustedes quieran, pero siempre tienen que tener ese punto. Y por cuenta de quién deberá ser alimentado, etc. De la misma forma. En el tercero, en muchas ocasiones se comete el error de decir que la señora renuncia a la pensión alimenticia que debe corresponder. De conformidad con el Código Civil, el derecho a los alimentos es irrenunciable. Dice que se puede renunciar a las pensiones alimenticias pasadas, pero no el derecho de alimentos como tal es irrenunciable. Entonces hay que redactarlo de forma adecuada, porque sí es permitido que no se le fije pensión alimenticia a la mujer, pero eso es distinto a decir que ella renuncia a esa pensión alimenticia. Entonces resulta que la señora tiene bienes propios o no le interesa saber nada más del señor y no quiere pensión alimenticia. Entonces habría que redactar este punto diciendo: no se fija pensión alimenticia a favor de la señora fulana de tal en virtud de lo que sea que esté motivando que no se le fije pensión alimenticia, que tiene bienes propios, que tiene rentas propias, que tiene un trabajo, lo que sea. Y el otro tema en cuanto a este proyecto de convenio es que esos son puntos mínimos. Esto en esencia es un contrato sujeto a las particularidades estas de que va involucrado para el divorcio, que necesita la aprobación del juez, etc. Pero en esencia es un contrato, es un acuerdo de voluntades que cuando el juez le dé su bendición va a tener efectos jurídicos. Y entonces,
siga pagando pensión alimenticia para los hijos, aun cuando sean mayores de edad, por ejemplo, hasta que terminen su carrera universitaria, o pactar de una vez en el proyecto de convenio cuál va a ser el régimen de visitas, con quién van a pasar el fin de semana, con quién van a pasar las vacaciones, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que a los cónyuges se les ocurra y que no violente los derechos de los hijos se puede pactar en ese proyecto de convenio. Entonces, ya que cada uno de los cónyuges tiene que ser auxiliado por abogado distinto, entonces cuando se presenta esta solicitud, o sea, en el memorial, o sea, lo presenta solo uno y el otro contesta No, con lo mismo. y el memorial en el memorial comparecen ambos. Entonces, desde la parte introductoria, desde casi el encabezado, usted dice fulano de tal, de tantos años casado, etcétera, etcétera, y fulana de tal, de tantos años casada, etcétera, etcétera. Dirección y procuración, fulano de tal, comparezco bajo la dirección del abogado tal, fulana de tal, bajo la dirección del abogado tal. Lugar para recibir notificaciones, fulano de tal, recibe notificaciones en tal dirección, fulana de tal, recibe notificaciones en tal dirección. Llegamos a la parte final del memorial. Firma, fulano de tal, en su auxilio, firma el abogado. Firma, fulana de tal, en su auxilio, firma el abogado. De hecho, tendrá que llevar dos timbres en cada hoja, están actuando dos abogados. Perdón, ¿qué quiere decir? Solo una pregunta, entonces, por ejemplo, aquí en las peticiones de fondo, uno pide al final en general como que se acepte o algo así el proyecto, o cada una de las cosas que pactamos en el proyecto, como que individualizarlas. Ninguna de las dos. Ya vamos a llegar a esto, pero ninguna de las dos. Entonces, llegamos a este punto que, como decíamos, el proyecto de convenio supuestamente se presenta aquí, pero en realidad se presenta aquí, en la solicitud inicial. El hecho es que el juez tiene que aprobar ese proyecto de convenio. Todavía no hemos llegado a la sentencia. El juez necesita una hora. Antes de llegar a la sentencia, tiene que aprobar ese proyecto de convenio. Dice el 430, el juez aprobará el convenio si estuviera arreglado la ley y las garantías propuestas que fueran suficientes, disponiendo en tal caso que se proceda a otorgar las escrituras correspondientes si fuera procedente. Esto de otorgar las escrituras correspondientes si fuera procedente, sobre todo se refiere a cuando la garantía propuesta es una hipoteca. Hay que otorgar la escritura de constitución de la hipoteca y hay que inscribir esa hipoteca en el registro de la propiedad. La cuestión es que, pues, la idea aquí es que exista un filtro para que el juez verifique que con ese convenio no se perjudica a los hijos, que lo dice expresamente la ley, el convenio no perjudica a los hijos. Entonces, el juez tiene que verificar que con ese proyecto de convenio no se esté vulnerando alguna disposición jurídica. Si simplemente pasáramos de aquí a la sentencia, el resultado sería realmente negativo, porque si el juez constata que se incumple con algo, tendría que dictar una sentencia y declarar sin lugar la solicitud de divorcio. Entonces, con buen sentido, el legislador lo que prevé es pasar primero por este fin. Primero verificamos que todo esté bien. Si no está bien, hay que corregir. Y ya cuando todo esté bien, el juez aprueba ese proyecto de convenio. Normalmente uno llegaría a esta junta conciliatoria ya con un memorial preparado. En el memorial muy sencillo, y que indica pues que ya se celebró la junta conciliatoria, que las partes no llegaron a alguna regla, y que había presentado el proyecto de convenio en la solicitud inicial, le pide al juez que dicte el auto aprobado. Entonces el juez estudiará el proyecto de convenio, si todo está bien lo aprueba. Como dice la ley, ordena que se constituyan las garantías. Ya cuando se hayan constituido las garantías, entonces se puede dictar la sentencia. Entonces tenemos esta parte intermedia que será de pura tramitación, otorgamiento de escrituras si fuera necesario, inscripción de esas garantías si fuera necesario, como les digo, especialmente cuando la garantía fuera una hipoteca. Y ya luego dice la ley que dentro de los 8 días siguientes se debería dictar una sentencia. Dice el 431, cumplido los requisitos anteriores inscritas las garantías hipotecarias en su caso, el juez dictará la sentencia dentro de 8 días, la que resolverá sobre todos los puntos del convenio y será apelable. Y luego de su respuesta, todos terminamos de ver esto y vamos a regresar sobre ese tema. Entonces, en los 8 días dictará sentencia.
sentencia de un auto. Y eso es especialmente porque aquí se van a fijar pensiones alimenticias. Y entonces, si existe algún incumplimiento en cuanto al pago de esas pensiones alimenticias, esto constituye el título ejecutivo. Y además se va a modificar el estado civil de ambos cónyuges, porque se va a desarrollar el vínculo conyugal y ambos van a pasar a ser solteros. Por eso es que esto se resuelve con una sentencia impugnada. El segundo párrafo no nos interesa por el momento. Luego el 433 dice: la sentencia de separación, la reconciliación posterior a ella y la sentencia de divorcio serán inscritas de oficio en el registro civil y de la propiedad, para lo cual el juez remitirá dentro de tercero día certificación en papel español de la resolución respectiva. Y en el Código Civil el 161 y el 171. 161 es efecto propio del divorcio, la disolución del vínculo conyugal que deja a los cónyuges en libertad para contraer un nuevo matrimonio. 171, la mujer divorciada no tiene derecho a usar el apellido del marido. Creo que le interesa mucho, pero ya no tiene derecho. Entonces, el tema es que, por ejemplo, si ella ya estaba, por ejemplo, registrada así con el de tal apellido, se tendría que cambiar el registro. ¿qué registro? El Renato, no sé qué. O eso es solo una cuestión como de uso. Lo que pasa es que, vamos a ver, la señora se casa y la señora se llama Juana López. Tiene un nombre, un apellido, se llama Juana López. Y el apellido del esposo es Pérez. Entonces la señora decidió que es uno de los derechos que nacen con el matrimonio para la mujer, que es el derecho a usar el apellido del marido. Entonces ahora la señora tiene derecho a llamarse Juana López de Pérez y así decidió utilizar el nombre. Lo único que va a existir en el registro civil es una partida de matrimonio de ambos y en la partida de nacimiento de cada uno de ellos una anotación marginal que dice: fulanita de tal en tal fecha contrajo matrimonio con fulano y el señor Oliver. Entonces se lleguemos a una sentencia de divorcio, como resultado de esta sentencia de divorcio, va a haber varias inscripciones registrales. Se cancela la inscripción de matrimonio, se hace una partida de divorcio y en las partidas de nacimiento de cada uno de ellos se hace una anotación marginal en donde dice que fulanita de tal se divorció de fulano de tal según la sentencia de juez tal y lo mismo la del señor. Entonces, pues en realidad algo como que ella esté inscrita en alguna parte de tal no existe. Pero por ejemplo, si la señora tenía una cuenta bancaria y en la cuenta bancaria la cuenta estaba en nombre de Juan López de Pérez, deberá cambiar el nombre de la cuenta. Si por ejemplo la señora era abogada y su sello de profesional decía Juana López de Pérez, abogada y notaria, pues tendrá que cambiar su sello. Ese tipo de cuestiones, pero cuestiones más de orden práctico nada más. Licenciado, y si la persona no se quiere quitar el nombre, o sea, el hombre podría demandarla o algo para que se lo quite. Lo que pasa es que yo para empezar lo vería por el principio, como les decía, yo casi me podría jurar que la señora no va a querer seguir usando el apellido del marido, aunque la ley lo dijera. Perdón, aunque la ley no lo dijera, aunque la ley no estableciera esa prohibición de que la señora siga usando el apellido del marido, la señora no lo va a querer seguir utilizando. De hecho, es un tema también cultural y generacional eso de ir usando el apellido del marido, porque pues, ustedes tal vez están un poco jóvenes para tener ya amigos que se hayan casado, pero desde hace ya varios años ya la gente de mi generación, ustedes de mi
generación, la mayoría no usan el pedido de casar. Y supongo que esa tendencia se va acentuando con el transcurso del tiempo. Si ustedes, señoras de mucha más edad, pues sí usan su apellido de casada, y como que les interesaba que quedara constancia de que no eran solteras. Porque, por ejemplo, cuando una señora de estas enviudaba, no le gustaba que en sus datos de identificación personal apareciera soltera. Póngale que es soltera por viudez, porque no quería que quedara la impresión de que nunca se había casado. Es un tema cultural, generacional, o como lo quiera ver. Conforme el tiempo va pasando, pues cada vez son menos las mujeres que utilizan el apellido del marido, y con toda seguridad si se divorcia, que ya no quería saber nada del santo, no va a usar el apellido del marido. Y puesto del lado del marido, el señor tampoco se va a poner a averiguar si la señora sigue usando su apellido y ver cómo se lo prohíbe. Entonces, la computadora sigue escribiendo, estoy abajo, pero ya solo teníamos en esta diapositiva la posibilidad de apelación de la sentencia, que existe en todos los procedimientos de jurisdicción voluntaria. Cualquier resolución que no sea de mera tramitación es apelable. Lo que pasa es que lo normal es que en la sentencia esta se declare con lugar la solicitud, se decrete el divorcio, que era lo que ambos querían, y por lo tanto no hay apelación. Pero teóricamente existe esa posibilidad. Ahora, su compañera hace un rato me hacía una pregunta en cuanto a la resolución del juez sobre los puntos del convenio. Ya nos quedamos sin la diapositiva por acá, pero la idea es que teníamos, recordarán ustedes, un momento posterior a la junta conciliatoria en el cual el juez debía dictar un auto y en ese auto aprobar el proyecto de convenio que los cónyuges. Hasta ese momento, el proyecto de convenio en realidad no tiene efectos jurídicos. Si luego los cónyuges decidieran que ya no se quieren divorciar y desistieran de esa solicitud, pues no pasó nada. El proyecto de convenio nunca tuvo efectos jurídicos. No, con base en este auto, luego no se podría pedir la ejecución de esa sentencia ni nada. Entonces es simplemente un filtro por el que deben pasar los cónyuges para que todo el día, yo hasta el momento veo todo bien, vayan a otorgar esas escrituras de esas garantías que están ofreciendo, porque mi función principal como juez es velar por la protección de los hijos. Y ya que hayan otorgado esas garantías, regresan conmigo y les dicto su sentencia. Entonces luego, como les decía, en esencia, esto es este proyecto de convenio, que es un contrato. Lo que hace el juez en este auto es velar por la legalidad de ese contrato, pero luego la ley en este artículo que leímos del Código Procesal Civil y Mercantil, en 431, que dice: el juez dictará la sentencia dentro de 8 días, la que resolverá sobre todos los puntos del convenio. Entonces, ahí lo que la ley hace es decir, el juez no, en su sentencia, no aprueba el proyecto de convenio, porque ese ya lo aprobó en el ámbito anterior. Ahora el juez, lo que las partes convinieron, lo tiene que traducir en una decisión propia del juez. ¿Y eso para qué? Para efectos de ejecución, sobre todo en cuanto a las condiciones alimenticias. Entonces, en cuanto al proyecto de convenio, en la solicitud que plantean los cónyuges tendrán el texto de su proyecto de convenio, como les digo, normalmente a continuación del apartado de ellos. Luego, en sus peticiones de trámite, habrá una petición de trámite que diga que si no se llega a algún acuerdo de retomar la vida en común en la junta conciliatoria, se apruebe el proyecto de convenio. Y luego, en sus peticiones de fondo, los cónyuges, además de pedir que se declare con lugar la solicitud y que se declare
divorcios, el seguro conyugal, tendrán que traducir los puntos de su proyecto de convenio en peticiones de fondo, como si esto fuera una demanda. Entonces, por ejemplo, en el proyecto de convenio, los cónyuges dijeron: nos hemos puesto de acuerdo en que los niños serán alimentados por cuenta de su padre, señor fulano de tal, que pagará una pensión alimenticia de 5,000 quetzales a favor de cada uno de ellos. Entonces, en la petición de fondos habría que traducir como si fuera la petición de fondo de una demanda oral de fijación de pensión alimenticia. Entonces pediríamos que se fije la cantidad de 5,000 quetzales mensuales, la pensión alimenticia que el señor fulano de tal deberá pagar a favor de cada uno de sus menores hijos fulanito y menganito. Y así con todas las demás peticiones, para que el juez pueda dar cumplimiento a esta norma que dice que el juez debe resolver en la sentencia sobre todos los puntos del convenio. Yo le pregunto si, por ejemplo, están de acuerdo que se quieren divorciar y todos están de acuerdo, pero hay un punto en el que no están de acuerdo. Entonces. Nunca van a llegar a eso. No, O sea, usted llega a su solicitud de divorcio por mutuo consentimiento cuando están de acuerdo en todo. Si no, ahí se quedarán estancados en la negociación hasta que pase una de tres cosas: se aburran de seguir intentando y mejor continuar viviendo juntos, se ponen de acuerdo sobre ese punto en el que hay discordia, o al que más le interesa el divorcio logra configurar una causal de divorcio y inicia su demanda por la ordinaria. Una duda. Por ejemplo, yo sé que el prestar alimentos es una verdad. ¿Perdone? Cuando uno presta alimentos, en mi Ajá. caso, cuando mis papás se divorciaron, Ajá. hicieron todo ese trámite, todo, pero yo cumplía 18 como un mes después de que hicieron todo eso. Imagínense, en los notariales se pone, bueno, no, se pone que a partir de tal fecha ya no tiene que prestar alimentos. No es necesario, se puede incluir, pero no es necesario porque en el proyecto de convenio lo que usted tendría que decir es los hijos menores sabidos en el matrimonio, detalla ahí quiénes son los hijos menores, quedarán al cuidado de su madre o al cuidado de su padre, aunque sea que hayan decidido, o este hijo al cuidado de la madre y este otro al cuidado del padre, como decía. Luego dirá: ¿por cuenta de quién serán alimentados los hijos menores sabidos en el matrimonio? Serán alimentados por cuenta de su padre, señor fulano de tal, que pagará una pensión alimenticia tanto por cada uno de ellos, pero es una pensión para los hijos menores. Eso es lo que la ley ordena que las partes paguen. Ahora, como les digo, esos son puntos mínimos que debe contener el proyecto. Las partes podrían pactar otras cosas. Entonces no es necesario pactar que solo hasta los 18 años, porque eso la ley ya lo establece. Ahora, si fuera al revés, sí se puede incluir algún pacto. Entonces, si por ejemplo se pusieran de acuerdo en que la pensión alimenticia la va a pagar no solo hasta la mayoría de edad, sino hasta que cumpla 25 años, por ejemplo, perfectamente se puede pactar, pero eso sí ya lo incluye expresamente. Igual que alguna obligación, por ejemplo, que me paguen la U. Sí. ¿Alguna otra duda más? Todavía nos faltan algunos temas accesorios ahí de esto, como la conversión de la sentencia de separación en sentencia de divorcio, por eso lo vamos a ver en la próxima clase cuando